poniéndose la nariz, hombres poniéndose que si ya se están quedando calvos, pues se mandan a poner cabello, ¿no? Aumento en todas las partes del cuerpo, o sea, se modifican. Y lo que dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve que una persona puede ser muy atractiva, puede ser muy hermosa, pero si por dentro no tiene la palabra de Dios, es como una joya dentro de la suciedad? Y sigue diciendo el versículo 23, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Acá nos viene diciendo, nos viene hablando el rey Salomón de todo lo que a Dios no le agrada. Y hace un alto en el versículo 23 y empieza a hablar, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y lo que nos está enseñando este versículo es que analicemos todo lo que hacemos. Si todo lo que tú y yo hacemos, el final nos lleva a lo que es el enojo, a estar en descontentos, es que no es algo bueno. Mas dice, el deseo de los justos siempre los va a llevar al bien. Y es algo donde tú y yo, hermanos, podemos analizar todo lo que hacemos en nuestra vida. Tú dices, voy a tomar una decisión, pero ¿será agradable o no será agradable a Dios? ¿O fue agradable o no fue agradable? La forma en la que tú puedes evaluar es esta. Dice, el deseo de los justos siempre los va a llevar al bien, a que van a estar en paz, con tranquilidad, más el deseo, los caprichos. Una versión traduce esta parte como el capricho de los impíos, siempre los lleva al enojo. Y ponte a analizar, hermano. Hay veces que decimos, yo quiero algo bueno, y un ejemplo, ¿no? Te compras a lo mejor una chamarra muy costosa y dices, pues es algo bueno, ¿no? Me voy a tapar y me voy a ver bien. Y resulta que cuando ya la tienes, agarras y dices, no produjo nada en mí, o sea, yo pensé que iba a estar contento porque me iba a ver bien y todo pasó, me enojé porque gasté de más y no me quedó como yo quería. Entonces, cuando las circunstancias nos llevan al enojo, al desagrado, a que no encuentras esa paz, es porque nuestras decisiones que hemos tomado no fueron las correctas. Y es lo que dice el rey Salomón, el deseo de los justos, su recompensa es el bien, mientras que los perversos solo les queda el enojo. Y versículo 24 que nos sigue diciendo, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Lo que nos está aquí diciendo el rey Salomón es que tenemos que aprender a ser generosos. Que si Dios te ha dado en abundancia, tú no te lo debes de quedar para ti, sino darlo, porque dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hermanos, si ustedes analizan, cuando nosotros repartimos y damos, aun cuando no tenemos, ¿se han dado cuenta que Dios les bendice? Porque estás dando, aprendes a ser generoso. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cuánto les ha tocado, hermanos, que en circunstancias que a lo mejor dices, no tengo, pues a lo mejor tengo solamente lo justo para comer, ¿no? Y haces tu comida. Y resulta que llega, pues una persona, ¿no? Y llega de visita y dices, pues le comparto, no le comparto, nomás hice para nosotros. Y dices, pues a lo mejor es lo único que me queda. Pero cuando tú compartes, tú después ves la bendición. Que llega más, Dios provee de más, porque es una promesa, los que reparten les es añadido más. Y hermanos, cuando tú y yo aprendemos a repartir y ser generosos, también es una muestra de que no nos hemos aferrado a lo material, a las cosas que vemos. Y es lo que el rey Salomón quiere darnos a entender y que comprendamos que todo lo que tú ves, tú lo puedas compartir. Que no te aferres a las cosas materiales. A veces dices, no, esto es mío y me costó y fue mi esfuerzo. Pero dice, nos enseña el rey Salomón, aprende a compartir. Aprende a dar a los demás. Porque los que retienen
porque dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hermano, tú puedes ver a gente que aún tiene mucho dinero y les sobra bastante dinero. ¿Y cuánto reparten a los que tienen a su alrededor? Nada, ¿verdad? Aún con sus trabajadores buscan exprimirlos y dejarlos, ahora sí, sacarles todo el jugo que pueden. Y dice la palabra de Dios, todo ese tipo de personas, tarde o temprano, vienen a la pobreza. Porque es también otra promesa, que si nosotros somos generosos, a nosotros se nos va a añadir, pero si nosotros somos injustos y somos dados a la avaricia, a ser tacaños, dice, vienen a pobreza. Ya que el ser generoso hace que tú y yo, Dios nos bendiga. Si tú te encuentras, hermano, con personas que tienen realmente necesidad, hermano, que tu corazón aprenda a desprenderse, aprenda a ser generoso y vas a ver la bendición de Dios. ¿Se acuerdan? Creo que ya lo leímos, que también el mismo Salomón dice, el que da al pobre, ¿a quién presta? ¿Se acuerdan? ¿A quién presta el que da al pobre? A Dios. O sea, cuando nosotros estamos dando a todos los que necesitan, tú no le estás dando tan solo a la persona, o sea, Dios está viendo eso y Dios lo toma propio, lo que tú has hecho. Y por eso es la importancia que el rey Salomón sigue diciendo, aprender a ser generosos, a no ser personas que aman las cosas materiales, que aman las riquezas, porque tarde o temprano todo eso se acaba y se van a terminar en la pobreza. Los tacaños perderán todo lo que tienen. Y sigue diciendo, versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Sigue añadiendo el rey Salomón, los que son generosos van a prosperar, van a seguir caminando hacia adelante, y el que reanima a otro será reanimado. Un alma que es generosa y que es prosperada por Dios, te imaginas, ya no tan solo hablando del área económica, porque nosotros a veces enfocamos todas estas porciones a lo que es la economía, pero cuando tú lo vas y lo encajonas en el área espiritual, ¿cómo tú podrías ser generoso con los demás en el área espiritual? ¿Cómo creen, hermanos, que nosotros podríamos ser generosos? Porque esto de ser generoso, pues ya lo vimos en el versículo anterior, ¿no? Dando a los que no tienen, siendo justos. Pero si lo llevamos más allá y lo empezamos a aplicar en el área espiritual, ¿cómo tú podrías ser generoso en el área espiritual? Orando por otros. ¿De qué otra manera, hermanos? Anunciando la palabra de Dios. De esas dos formas, tanto siendo generosos y anunciando la palabra orando por otros y anunciando la palabra de Dios, es como también nosotros podemos ser generosos con los demás. Y no tan solo eso, sino que en el momento que tú anuncias, que tú oras por alguien, tu alma está siendo prosperada. Por eso es, hermanos, que en ocasiones cuando le hemos dicho de orar unos por otros y de pongan las manos en el hombro del que está a un lado de ti y ora por él, muchas veces hemos dicho esto, es bendición para ti. Es tanto bendición para el que oras, pero también tu alma es bendecida, porque es lo que dice la palabra de Dios, el alma generosa será prosperada. Y es lo que tú y yo tenemos que también aprender a compartir la palabra de Dios. Con todos los que están alrededor de nosotros, hermanos, hay tanta necesidad. A veces escuchas a las personas que te rodean y empiezas a ver sus pláticas y dices, ¿cuánta falta hace la palabra de Dios? Ves hogares destruidos, ves a gente que está enferma, gente de cáncer, gente que tiene tantas necesidades, y nosotros, una forma de ser generosos es dándoles la palabra de Dios. El que da también recibe, y si tú y yo damos en el área espiritual, tú vas a crecer más.
Vas a conocer más de la palabra de Dios, vas a experimentarlo más en tu vida, porque es una promesa. Tú eres generoso y Dios te va a hacer prosperar. Y no tan solo en lo material, sino enfocándolo también en el área espiritual. Y sigue diciendo el versículo 26, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Sigue diciendo el rey Salomón, la gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Lo que nos está dando aquí a entender el rey Salomón es que cuando hay necesidades y tú te aprovechas de una necesidad, ¿qué es lo que se gana uno? Maldición. Por eso, hermanos, ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo mencionó el rey Salomón, no recuerdo en qué capítulo de los que ya estudiamos, pero menciona eso. Cuando tú veas necesidad en las personas, no te aproveches. O sea, nunca busques sacar ventaja, porque dice el que, es lo que está dando a entender, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. ¿Cuándo se daba esto de acaparar? Cuando había necesidades, ¿verdad? Venían sequías, venían hambrunas, había gente que tenía recursos y empezaba a acaparar todo y decía, yo lo junto, cuando ya crezca el hambre, pues yo lo vuelvo a vender, pero lo vendo a otro precio. Y por eso habla la palabra de Dios, el que se aprovecha de la necesidad, se acarrea maldición. Que tú y yo, hermanos, no caigamos en estas circunstancias. A veces ves a las personas, ¿sabes qué? Tengo una necesidad, te remato lo que tengo y tú dices, pues es una oferta, ¿no? Y dices, una bendición de Dios, y no, es que nos estamos aprovechando de las circunstancias. Y hermanos, si hemos caído en estos puntos, pedirle perdón a Dios. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 27, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. Este versículo, hermanos, encierra todo lo que hemos estudiado tanto en el capítulo 10 y el capítulo 11, que empieza a hacer un contraste entre la vida del justo y la vida del malvado. Porque aquí hace un alto y dice, el que procura el bien buscará favor, mas el que busque el mal, este le vendrá. Y lleva a los lectores a que hagamos un alto y analicemos qué hay delante de nosotros. ¿Ha venido el bien? ¿Ha venido dificultades? ¿Han venido problemas? Muchas veces nosotros decimos, todo lo malo que nos ha pasado ha sido por culpa del diablo, por culpa de una persona, por culpa de los demás. Pero algo que quiere dejar muy en claro Salomón es que dice, lo que tú has encontrado es lo que tú has buscado. Y hermanos, cuando analizamos este versículo y empezamos a revisar nuestra vida, muchas cosas de las que nos han sucedido no ha sido el diablo, no ha sido Dios, no ha sido otra persona, sino es lo que nosotros hemos buscado. Y aquí, hermanos, analicemos cada uno de nosotros qué es lo que ha abundado en nuestra vida. Y eso es lo que tú y yo hemos buscado. Es una porción, un versículo muy duro que nos confronta a cada uno de nosotros, pero que nos habla y nos dice, ¿qué hay delante de ti? Si delante de ti han venido problemas y dificultades, es porque tú las has buscado. No es porque alguien te las envió o alguien te hizo la maldad, sino tú las buscaste. Dice, lo que tú has buscado, eso has encontrado. Hermanos, a veces estamos en medio de dificultades y decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y no es que el Señor nos haya abandonado, es que nosotros buscamos esa circunstancia. En ocasiones los padres no llegan a decir, ay, ¿por qué mi hijo cayó en esta circunstancia, en las drogas, en la cárcel? Y a veces la respuesta es, no es que haya caído, sino es lo que buscaron.
Y es lo que nos lleva a la palabra de Dios. ¿Qué has encontrado? Lo que tú has encontrado es lo que tú has buscado. Y ahí, hermanos, nos deja sin armas, porque el ser humano somos muy dados a culpar, ¿verdad? Todos los demás. Pues por culpa de aquel, por culpa del otro, y culpamos a todos, ¿no? Y los últimos responsables somos nosotros. Y el rey Salomón nos habla y nos enseña de una manera muy clara: lo que está delante de ti es lo que tú buscaste. Apenas no tiene mucho que una persona, ¿no? Hablando sobre esto de proverbios, unas personas decían que no, pues que, sobre todo en el punto de los hijos, ¿no? Cuando tocamos el punto de que habla de corregir al hijo y todo eso, decían, ¿no? Excusándose ellos, no, pues es que es fácil decir que hay que corregirlos, pero decían, y se te hace fácil a ti decirlo porque tú no tienes hijos. Humanamente tienen razón, sí, ¿verdad? Pero supongamos, tengo hijos, los corrija o no los corrija, ¿el versículo de la Biblia se cambió? Entonces depende de que yo tenga hijos o no tenga hijos para que se hable lo que dice el versículo de la Biblia. Y hermanos, a veces como humanos somos muy dados a dar muchas excusas. O sea, la excusa de estas personas era, pues es que está muy fuerte ese versículo, pero tú como no tienes hijos. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver que yo tenga hijos o no tenga hijos con lo que dice la Biblia? ¿Cambiaré en algo? Si yo me caso mañana, ya de aquí a un año tengo un hijo, ¿el versículo desapareció? ¿Que debemos de corregir a nuestros hijos? No, ¿verdad? Pero le digo, como humanos somos muy dados a, pero es que aquella persona, es que el otro, o sea, culpar a los demás. Y lo que nos lleva el rey Salomón es que lo que tú tienes delante y lo que tú estás viviendo es porque tú lo buscaste. Nadie te lo buscó. Fueron tus decisiones, fueron tu forma de vivir, y por eso todos los versículos anteriores nos empezó a comparar la vida del justo, la vida del injusto, para que nosotros vayamos analizando, y llegando a este versículo él nos dice, ahora lo que tú vives es porque tú lo elegiste, nadie te lo eligió. Y es cierto, hermanos, el día que Dios nos juzgue así va a ser. No le vamos a poder decir, es que el pastor no estaba casado y pues no nos podía hablar de cómo educar a los hijos. No, o sea, Dios nos va a corregir a cada uno conforme su palabra. Ni yo tengo nada que ver en eso. Y a mí también, a todos nos va a dar Dios. O sea, tú viviste así y fue tu decisión. Que yo le diga a Dios, pues es que los hermanos no venían los viernes y por eso ya ni te buscaba, Señor. ¿Será válido ante Dios que yo le diga así? Dios, no preparé un tema, pues como ya nadie venía, pues ya no preparé nada. O sea, cada quien tenemos responsabilidades, ¿no? Delante de Dios. Y es lo que nos lleva el rey Salomón. Lo que tú estás viviendo, las consecuencias que tú tienes, fue lo que tú buscaste. Fue las decisiones que tú tomaste. Y sigue diciendo el versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Luego de que nos hace un hincapié y nos enfatiza que nuestras decisiones son las que nos han llevado a cómo estamos viviendo, pone luego el tema de las riquezas. El que confía en sus riquezas caerá. Porque muchos dicen, pues yo tengo dinero, ¿a mí qué me va a pasar? Dice, el que confía en sus riquezas va a caer. Y lo dijo el hombre más rico de su tiempo, Salomón. Dijo, las riquezas no te van a ayudar. Ellas, al contrario, si tú confías en ellas, te van a llevar a caer. Mas los justos reverdecerán como ramas. Y hermanos, esta porción de mas los justos reverdecerán como ramas es una realidad, porque
el justo, aunque no tenga dinero, aparentemente ya desapareció, pero vuelve a resurgir. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en las riquezas, en las cosas materiales, sino está puesta en la palabra de Dios. Y si tú estás cimentado en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que seremos como árbol plantado junto a las corrientes. Da su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Y hermanos, es a lo que nos lleva a analizar el rey Salomón. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En la palabra de Dios? ¿O en tu economía, en tus posesiones? Y muchos, al analizar nuestras vidas, estamos realmente cimentados, pero en todo lo que vemos. Sigue diciendo, versículo 29, el que turba su casa hereda viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Este versículo en Nueva Traducción Viviente dice así: los que traen problemas a su familia heredan el viento, el necio será sirviente del sabio. La primera parte dice que todos los que acarrean problemas, les gusta crear problemas y aún en su misma familia, ¿cuál va a ser su recompensa? El viento. ¿Y qué es el viento? ¿Puedes agarrar el viento? ¿Tienes el viento? Lo que está dando a entender el rey Salomón, que los que les gusta crear problemas en su familia, al final se van a quedar sin nada, solos. Y es triste, hermanos, porque te das cuenta que aún hasta en cristianos, ¿no? Hay muchos cristianos que son bien especialistas, ¿no? En crear problemas en sus familias, hablando de sus familias, ¿no? En sus familias, y o sea, esa es la recompensa que ellos van a tener. Quizás en el momento dicen, me salí con la mía, hice lo que quería, pero al final dice la palabra de Dios, su recompensa solos. Y aquí son puntos, hermanos, que nos da el rey Salomón para que nosotros analicemos que no estemos en esta situación. Y si llegamos a estar, por eso tenemos la palabra de Dios para que nos corrija, para cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Y la segunda parte dice, y el necio será siervo del sabio de corazón. Todos aquellos que en algún momento se burlan, se jactan de los que buscan la palabra de Dios, en algún momento llegarán a ser sus siervos. Versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En traducción viviente, la semilla de las buenas acciones se transforman en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Y el último versículo para terminar, versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y con esto termina, hermanos, el contraste entre el justo y el malvado. Y con estos dos versículos lo que nos quiere enseñar el rey Salomón es que si nosotros hemos vivido de acuerdo a una persona perversa y malvada, hoy Dios nos está invitando y es tiempo para que nosotros empecemos a sembrar una vida justa, una vida agradable delante de Dios, porque esa vida al final dice que es como un árbol de vida y que gana almas, y el que gana almas es sabio. Y dice, y termina con esto, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Hermanos, a veces uno llega a decir, ¿qué beneficio tengo de buscar la palabra de Dios, de vivir en santidad, de vivir rectamente? Dice el rey Salomón, el justo va a haber recompensa, va a tener recompensa en esta tierra, no tan solo en el cielo, sino aquí en esta tierra va a ser recompensado. Dice, pero también el impío. Y aquí la pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros,
¿Cuál es la recompensa que tú quieres? Solamente hay dos recompensas: la del justo o la del impío. Que tú coseches cosas buenas en tu vida o coseches juicio. Y hermanos, con estos dos capítulos, hoy nos lleva el rey Salomón a que analicemos nuestra vida. ¿Cuál es la recompensa que estamos teniendo delante de nosotros? Y la ventaja, hermanos, que tenemos el día de hoy, que si nos damos cuenta que nuestra recompensa es la de un injusto, aún hay tiempo de cambiar. Aún hay tiempo de que eso cambie. Y lo primero, hermanos, es que tú y yo vengamos ante Dios en arrepentimiento, pidiéndole perdón, porque a pesar de que nos decimos conocer a Dios de años, nos decimos hijos de Dios, yo creo que si sacamos una evaluación, todos caemos en 80%, 90% de ser injustos y malvados. Y tenemos muy poco de lo que enseña la palabra de Dios. Pero hermanos, hoy es un día para cambiar. Y te voy a invitar, hermano, que a través de una oración le digamos al Señor: ten misericordia de mí. Porque qué triste sería que hoy, viendo y analizando nuestras vidas, al final, cuando lleguemos ante su presencia, diga: pues tuviste todo, analizaste tu vida, pero seguiste con la misma conducta. Eso sí sería lo triste, hermanos. Y te voy a invitar a que inclines tu rostro y le digamos al Señor: ayúdame. Ayúdame a vivir como tú quieres. Y te voy a invitar que inclines tu rostro. Padre misericordioso, muchas veces, Señor, y no muchas, sino en todo el tiempo, Señor, nuestra vida encaja más en la vida de alguien injusto, de alguien pecador, alguien que no te conoce. Porque como lo veíamos desde hace 8 días, nuestra vida está rodeada de murmuración, de chisme, de contiendas, de crear problemas, de cosas que van en contra de tu palabra. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti. Queremos, Señor, vivir agradándote. Dice tu palabra que tarde o temprano todos nos enfrentaremos a las consecuencias de cómo hemos vivido. Señor, si hasta el día de hoy hemos vivido alejados de ti, haciendo nuestra voluntad, hoy corrige nuestro camino. Hoy corrige nuestra vida, Señor, para agradarte a ti. Y que más adelante, Señor, cada uno de los que estamos aquí, nuestra recompensa sea la vida, la paz. La recompensa sea tu presencia en cada uno de nosotros. Mucho, Señor, en la actualidad ha caído y ha venido un espíritu de religiosidad, haciendo creer que todo está bien. Pero hoy, como decía el rey David, ven y examíname, Señor. Examina mi vida, mi comportamiento. Y si hay camino de perversión, corrígelo. El mismo rey David decía: tú eres el que enderezas mis pisadas y haces nuestro camino perfecto delante de ti. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Confiamos, Señor, en tu amor y tu misericordia. Confiamos en que eres grande y bondadoso y que hoy nos has traído para reconocer qué recompensa hay enfrente de nosotros.
pero también nos has traído para decirnos que tú puedes cambiarla. Aquí estamos, Señor. Tu palabra se establezca. Confiamos, Señor, que tu palabra tiene ese poder para redarguir los corazones. Y hoy cada corazón regresará a su hogar, tocado por tu palabra, con ese deseo de hallar el bien, de hallarte a ti, Señor. Creemos, Señor, que los corazones a partir del día de hoy no volverán a ser los mismos, porque han sido expuestos delante de tu palabra que es viva, eficaz y poderosa. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. La honra y la gloria sea por siempre y para siempre. Amén. Y les voy a invitar, hermanos, a que vamos a poner en esta noche nuevamente todas las necesidades, enfermedades. Vamos a orar por nuestros hermanos de Mihuacán, nuestro hermano Alan que sigue enfermo, nuestro hermano Eliasín. Vamos a orar, hermanos, y a poner todas las necesidades. Dios tiene poder y Dios seguirá haciendo grandes cosas. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de estos tiempos, nuestra seguridad está en ti, Señor. Aún en medio de estos tiempos, Señor, tú sigues haciendo obras extraordinarias. Gracias por la vida de nuestros hermanos de Mihuacán, nuestro hermano Armando, nuestra hermana Magdalena, por Georgette. Señor, en tus manos están. Dales pronta recuperación, que su familia, todos los que los rodean puedan ver que tú estás al cuidado de ellos, que tú velas sus pasos. Señor, sabemos que los 3 fueron operados. Señor, sabemos que los gastos son muchos, pero Señor, confiamos que tú eres el que provees. Tú eres dueño del oro y de la plata. En tus manos está, Señor, estas familias. Sosténlas, provee del recurso necesario y que puedan ver maná cada día en sus hogares. En tus manos está, Señor, la vida de nuestro hermano Eliasín, nuestra hermana Rebeca. Bendícelos, Señor, y fortalécelos. En tus manos está la garganta de nuestro hermano Alan. Tú hagas, Señor, misericordia y de todos aquellos que están pasando por enfermedad y quizás no lo han expresado, pero tú lo conoces, Señor. Tu mano y toque sus vidas. Aquellos que están pasando por problemas económicos, Señor, tú proveas. Y que tu palabra, Señor, siga siendo anunciada. Cada hermano, cada hermana sigan contando cuán grandes cosas has hecho en sus vidas. Y Señor, en tus manos está esta iglesia. Siempre esté morando tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todas las necesidades y problemas en ti los depositamos, porque tú dijiste, traigan a mí todas sus cargas y tú nos darás descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Y por último, hermanos, les invito a que leamos nuestro Salmo 23. Y la palabra de Dios dice en este Salmo número 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. De delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos.